Este jueves 20 de abril habrá eclipse solar en Australia, así que quienes estén en el país tendrán la oportunidad de ver este fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra sobre la Tierra. Está clasificado como híbrido porque comienza como un eclipse anular en el Océano Índico antes de cambiar a un eclipse total previo a su llegada a Australia. Este video de la página timeanddate.com nos muestra el trayecto de la sombra de la luna que está de color naranja. El punto más oscuro es donde se va a poder ver el eclipse de forma total, que es la costa de Ningaloo, ubicada a 1200 kilómetros al norte de Perth, ciudad capital del estado de Australia Occidental. Las sombras más claras pasan por el resto de Australia. Ahí se podrá ver un eclipse parcial, es decir, que la luna solo va a cubrir una porción del sol. El tamaño de esa porción depende de la ubicación de cada ciudad. Entonces, las personas que estén en el pueblo conocido como Exmouth, que está en la costa de Ningaloo, verán un eclipse total que iniciará a las 10:04 de la mañana, hora local, y que alcanzará su punto máximo a las 11:30 cuando la luna cubra el 100% del sol durante 58 segundos. El eclipse terminará a la 1:02 de la tarde. Ahora, las ciudades que tendrán eclipse parcial. En Perth alcanzará su punto máximo a las 11:20 de la mañana con una cobertura del 70% del sol. En Darwin, capital del territorio norte, alcanzará su punto máximo a la 1:52 de la tarde con una cobertura del 80%. Sydney, capital del estado de Nueva Gales del Sur, tendrá una cobertura del 9% del sol a las 2:28 de la tarde. Melbourne, capital del estado de Victoria, una cobertura del 10% a las 2:09 de la tarde. Brisbane, capital del estado de Queensland, alcanzará su punto máximo a las 2:44 de la tarde con una cobertura del 16%. Adelaida, capital del estado de Australia del Sur, alcanzará su punto máximo a la 1:30 de la tarde con una cobertura del 21%. Canberra, capital del país, alcanzará su punto máximo a las 2:22 de la tarde con una cobertura del 9%. Y por último, en Hobart, capital del estado de Tasmania, habrá una cobertura del 5% a las 2:06 de la tarde. Y son muchas las personas que siguen este tipo de fenómenos astronómicos y que viajan por el mundo para poder presenciarlos. Una de esas personas es Alejandro Arroyo, ciudadano chileno, historiador del arte de profesión, y desde 1994 seguir eclipses solares se ha convertido en su pasión. De hecho, ya está en Australia para presenciar el de este jueves 20 de abril. Es conocido mundialmente como el cazador de eclipses y ha visto 17. El de este jueves será el número 18. Hola Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es lo que vamos a poder ver el próximo jueves 20 de abril aquí en Australia? Muy buenas tardes a todos, un agrado compartir con ustedes esta experiencia que se va a vivir el próximo jueves 20 en la zona, en una parte de Australia. Es un eclipse híbrido que se llama, que mezcla un parcial con un total. Es de muy poquita duración porque parte en el Océano Índico, cruza tangencialmente un sector de Australia y termina en Timor Oriental. En este caso, se puede observar en Exmouth, eh, alrededor de las 11:30 de la hora local. Va a durar un poco menos de un minuto la totalidad y la fase completa va a durar alrededor de 3 horas entre que se inicia y termina el eclipse total. Alejandro, ¿qué tiene de especial este eclipse? Los eclipses híbridos habitualmente se producen cada ciclos de 8 a 10 años. En general son poco común y se dan habitualmente sobre grandes extensiones del océano, entonces son difíciles de observar desde tierra, propiamente tal. En este caso, el último eclipse híbrido había sido el 2013 y el próximo va a ser el 2031, por lo tanto tenemos ahí un ciclo bastante largo entre que no se producen. A diferencia de los eclipses totales de sol que se producen aproximadamente cada 18 meses. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para las personas que van a salir a ver el eclipse? La principal recomendación para ver un eclipse de forma segura son en relación a la vista. Es obligatorio usar siempre en un eclipse los lentes profesionales que están hechos justamente para este tipo de observaciones. Si nosotros observamos directamente al sol, podemos dañar la pupila y otros aspectos de la visión. En cambio, estos lentes se colocan al iniciarse el ciclo del eclipse
Se pueden retirar solamente cuando uno observa la totalidad, porque eso no produce ningún daño en la visión, y se vuelven a colocar cuando se vuelve nuevamente a aparecer la luminosidad del sol y termina el eclipse un par de horas después. Por lo tanto, es muy recomendable y obligatoriamente hay que usar lentes para poder observar. Además, si uno no usa lentes durante un eclipse, no va a poder observar las parcialidades, o sea, estas medias lunas que se van produciendo durante el fenómeno astronómico. ¿Por qué deberíamos salir a ver este eclipse de las personas que estamos aquí en Australia? Un eclipse total se produce y es una única oportunidad para poder observarlo, como les comenté hace un rato atrás, cada cierta cantidad de años. La posibilidad de que uno nace en un lugar determinado del mundo y tiene la posibilidad de observar un eclipse durante su vida es muy baja. Por lo tanto, es una oportunidad única para disfrutar de un fenómeno natural eh, que no tiene igual. En el caso de Australia, el próximo eclipse total va a ser el 2028. Así que es una oportunidad para poder disfrutar de este fenómeno natural. Alejandro, sabemos que empezaste en 1994 con esta pasión. ¿Cómo surgió? En Chile, mi país de nacimiento, y al observar cómo la naturaleza es imposible de manejar desde el punto de vista humano, digamos. Los cambios que se producen en la temperatura, la luminosidad que produce un eclipse total, el comportamiento de los animales, hace entonces que los elementos se conjuguen de una forma que los hace increíbles. Eh, Obviamente esos elementos uno los va observando en la medida que tiene la oportunidad de ir a distintos lugares del mundo y ver cómo la naturaleza se va comportando en cada uno de esos lugares. Teniendo en cuenta que has viajado por el mundo siguiendo estos fenómenos astronómicos, ¿qué es lo más impactante, lo más sorprendente que has visto o que se puede ver durante un eclipse de sol? En el contexto de los eclipses, los más impactantes, yo rescataría dos hechos fundamentales. Uno, eh, cuando uno ve un eclipse total de sol en el desierto, tiene la opción única de que la puesta de sol que se produce al producirse la totalidad, esta puesta de sol uno la puede observar en 360 grados. Alrededor de uno se da vuelta sobre sí mismo y puede observar este horizonte completamente despejado. Eso se da en esa ocasión en el desierto o en una isla pequeña donde uno en la altura máxima de esa isla puede observar también al mismo tiempo el horizonte. Yo eso lo hice en Australia el 2002 y en el 2010 pude comprobar esta teoría que éramos sobre los eclipses en Rapa Nui, en Chile, en Isla de Pascua. Estuve en la altura máxima que se llama Terebaca, el volcán que tiene 510 metros de altura aproximadamente, y desde ese lugar efectivamente se puede observar la isla en su entorno completo. En este caso, este eclipse fue alrededor de las 2 de la tarde y estaba parcial nublado. Yo pude observar efectivamente la isla en su totalidad, pero la puesta de sol, dado esta pequeña nubosidad, no se pudo observar completamente. Pero eso es un elemento muy rescatable, o sea, siempre el lugar, el clima, obviamente, que es algo que uno no puede dominar, va a influir directamente en la percepción del eclipse. Ahora, después de ver este eclipse, el número 18, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Efectivamente, este es el eclipse número 18 de mi trayectoria. Em, espero terminar esta década. Se viene el próximo año, el 8 de abril. El eclipse va a ocurrir desde el Océano Pacífico, pasando por México, Estados Unidos y Canadá. Después del año 2026 va a haber un eclipse que parte en Groenlandia y cruza por la parte norte de España, terminando en la zona de Barcelona y después en el Mediterráneo. Después, el año 2027, parte en el sur de España, por el norte de África y termina en Egipto. Específicamente en Luxor va a ser la ciudad donde más tiempo va a estar ese eclipse, de alrededor de 7 minutos de totalidad, que es bastante tiempo, efectivamente. Y el 2028, bueno, volver a Australia, donde va a haber un eclipse en julio de ese año, desde el norte de Australia hasta, de hecho pasa por la ciudad de Sydney, que va a tener aproximadamente 3 minutos de totalidad. Así que espero yo terminar esta década con esos eclipses, escribir un libro para dejar un testimonio real de cómo han sido estos, ya van a ser 21, espero, y al mismo tiempo, bueno, crear
un Instagram que tenemos que se llama @cazador de eclipses. Ahí van a poder tener información sobre los viajes y al mismo tiempo crear un grupo a lo mejor de hispanoparlantes, de latinoamericanos que podamos ir a disfrutar de estos eclipses que nos quedan en la década. Así que los invito cordialmente a que nos sigan en nuestras redes sociales y posteriormente nos hagan consultas, preguntas y ojalá puedan acompañarnos en las aventuras de México y España. Pues Alejandro, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te deseo éxitos en el eclipse de este jueves y también en los planes a futuro. Bueno, un agrado para mí invitarlos cordialmente a todos los que viven en Australia que puedan disfrutar de este, aunque sea parcial en sus localidades donde están, la gente que no está en el norte. Es una oportunidad única, como les digo, así que encantado de estar compartiendo con ustedes hasta una próxima oportunidad. Bueno, como decía Alejandro, estos eclipses no se dan todos los días, así que si están en Australia, salgan a verlo.